Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien, que hayan empezado bien la semana. Eh, Antes de comenzar la clase, ¿alguna consulta, alguna duda, algo que necesitemos refrescar? Abran su micrófono o escriban en el chat. Bien, entonces no hay ninguna duda, ninguna consulta, estamos bien, podemos continuar, pónganme sí o díganme que, que necesitan que veamos antes de proseguir. Bien, Milagro, ¿qué cuestión sobre los tipos de estrategia quieres que revisemos? ¿Cuáles tipos de estrategia hay? Bien, habíamos separado o identificado diferentes tipos de estrategias corporativas, competitivas y funcionales, ¿sí? Y dentro de las corporativas habíamos mencionado las cuotas. ¿Alguno de los chicos que quiera compartir lo que vimos respecto de las estrategias corporativas? Profe, ¿puede ser que sea lo de estrategias de diferenciación, enfoque, liderazgo o eso es otra cosa? Esas son eh, Las competitivas. las competitivas. Bien, gracias. En las corporativas teníamos estrategias de crecimiento, de estabilidad y de renovación. Exactamente. Vamos a permitir que Milagros se sume a la clase. Bien. Y las funcionales dijimos que no íbamos a ahondar en ellas, pero que son las que se dan en cada área o departamento de la organización, de acuerdo a si se hace estructura. Y hay una combinación entre las estrategias competitivas, también en las funcionales, ¿no? Cuando ven comercialización o administración financiera o administración de los recursos humanos, hay diferentes estrategias funcionales que se dan y que son apropiadas para ese tipo de área o sector. Que dijimos que no le íbamos a abordar porque la van a abordar en cada una de las marcas correspondientes a las funciones. ¿Alguna otra consulta? ¿Algo que no ha quedado claro y que quieran que lo revisemos?
Milagros pregunta cómo se dividían las estrategias competitivas. A alguno de los chicos que pueda ilustrarle a Milagros, por favor. Vamos a permitir que Ayelen Moreno se incorpore a la clase. Ayúdenle a Milagros, por favor. Bien, bien Paula, bien Belén, bien Gina, genial. Claro, las estrategias de liderazgo de costos están dadas en aquellos que, claro, tal cual Valeria. Me van a disculpar que tengo una carraspera tremenda, pero bueno. Aquellas estrategias que se... a ver, Francis nos pregunta, profe, respecto a la diferenciación, ¿usted cree que están bien estas formas, nicho, ofensiva de marketing, oferta de productos, servicios, razón de ser, modelo de negocio? Cuando se habla de diferenciación, es algo que te distingue de los demás. Cuando vos estás hablando de nicho de mercado, las estrategias agresivas en cuanto a comercialización, que son las de marketing, ¿sí? Y la oferta del producto que puede estar dada de diferentes maneras respecto a la oferta en el precio, a la oferta en la calidad o en el servicio que das, son funcionales esas estrategias. Digamos, y no hacen a la diferenciación en sí, Francis, porque no es un atributo o cualidad que tiene el producto, ya sea en la incorporación de un nuevo producto al mercado o en la elaboración y calidad de un producto existente, ¿sí? Entonces, digamos, la diferenciación está dada por las características del producto, ¿sí? Ya sea un bien o servicio, su innovación o forma de comunicar, la calidad, ¿sí? Que lo hace totalmente diferente a los que ofrece la competencia, ¿sí? Cuando hablas de nicho de mercado, estás en una estrategia de enfoque, ¿sí? Donde te centras o orientas tus productos a un público determinado. No sé quién es el Chango, pero lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar. Pero tiene que ver con la diferenciación tiene que ver con una cualidad, ¿sí? que tiene el producto, ¿sí? Entonces, es algo que no posee la competencia, es algo que no lo tiene, es algo nuevo o alguna característica adicional que no tienen los demás. Y es por eso que las estrategias competitivas son fáciles de imitar, ¿sí? Hablábamos el otro día del jabón para la ropa concentrado, que lo sacó uno y después todas las demás
marcas que usan el jabón líquido para la ropa, imitaron porque era una novedad y además le daba un cierto grado de responsabilidad social, ¿sí? En cambio, la del liderazgo en costos establece una estructura hacia atrás y adelante, ¿sí? De costos que lo hace ser competitivo, pero no solamente o sea, no hablamos de precio, no es que ofrecemos un producto más barato, sino hablamos del costo, donde hace una mayor rentabilidad de la organización en cuanto a la producción o a la comercialización de un producto determinado o de una unidad de negocios, ¿no? Perdón. No sé si estamos, lo que consultabas, Milagros, ¿alguien más quiere que hablemos algo que vimos la clase pasada? Claro, es más o menos lo que estábamos diciendo, Francis, recién. Establecíamos la estrategia, ¿sí? Y determinábamos los tipos de estrategia que se daban, ¿sí? Que es la estrategia corporativa, la estrategia competitiva y la funcional, ¿sí? Distinguíamos esta tipología basándonos en, digamos, orientándonos a los tipos de estrategias que se toman de acuerdo a la estructura que tenga la organización también. Decíamos que las estrategias corporativas estaban dadas o analizadas y llevadas a cabo por la cúpula de la empresa, ¿sí? Las estrategias competitivas estaban, digamos, orientadas entre la cúpula de la empresa y el segundo nivel, y las funcionales, de acuerdo a la estructura de la organización, en un tercer nivel, donde se desarrollaban las distintas áreas o funciones o sectores que tiene la organización. La estrategia de enfoque, bien, dentro de las estrategias corporativas habíamos mencionado liderazgo de costos, perdón, dentro de las corporativas habíamos dicho de crecimiento, de estabilidad, ¿sí? Y la tercera, bueno, ya se me fue. ¿De comparación puede ser? ¿Perdón? Que no escuché bien. ¿De comparación era la última? No. Qué problema. Ay, no me sale la palabra. Bueno, no me sale la palabra. De renovación, profe. Renovación, muy bien, pero qué barbaridad. Crecimiento, estabilidad y renovación, ¿sí? Las corporativas. Las competitivas estaban dadas por el liderazgo de costo, diferenciación y de enfoque, ¿sí? Y las funcionales tienen parte de las competitivas,
algunas características de las corporativas, porque también, digamos, se establecen estrategias funcionales de crecimiento, ¿sí? En algún, por ejemplo, en algún tipo de canal de distribución o de comunicación o de crecimiento en el área de producción o de estabilidad, por ejemplo, en el área de producción también. Bien. Bueno, y después creo que no vimos nada más. Vimos o sea, la ventaja competitiva que nos daba la implementación de ese tipo de estrategia, ya sea de liderazgo de costo, de diferenciación, ¿sí? Y el sostenimiento de la misma, que a veces un poco complejo porque no... las estrategias competitivas eran muy, muy fáciles de imitar, ¿sí? Sostenerse en el tiempo, o sostener en el tiempo una ventaja competitiva, era complicado, que algunas empresas lo han logrado, y igualmente era complicado mantener un liderazgo de costos eh, y una ventaja de diferenciación, o sea, una estrategia de diferenciación. Ser líderes en los dos, ¿no? O sea, pocas empresas lo lograron, se puede hacer, se recomienda siempre orientarse a alguna de las dos, y bueno, la de enfoque es dirigida a un público determinado, a un nicho de mercado, de acuerdo al tipo de producto que se desea realizar o comercializar a un público determinado, ¿sí? ¿Qué más puede ser? Analizamos también el modelo de las 5 fuerzas de Porter, ¿sí? Donde tomábamos en cuenta la amenaza de nuevos competidores que ingresen al mercado, la amenaza de productos sustitutos que puedan realizar otras industrias y que puedan sustituir a los productos de nuestra industria, el poder de negociación con los compradores, el poder de negociación con los proveedores y la rivalidad que existe entre la competencia actual de nuestro mercado. ¿Qué más vimos de eso? Creo que hasta ahí llegamos, ¿no? Así que bueno. Ahora, un segundo voy a tratar de aclararme la garganta y ya, bueno, no se vayan. Profe, tiene el micrófono apagado. Gracias. Bien. Gracias, Irina.
al establecer las estrategias, necesitamos tomar decisiones, ¿sí? Esas decisiones están dadas en cada uno de los ámbitos de la organización, ¿sí? Los gerentes o la cúpula directiva son aquellos que, como habíamos dicho, toman decisiones respecto al camino que va a tomar la organización, hacia dónde quieren ir, ¿sí? Determinan su visión, su misión, etcétera, sus objetivos generales, etcétera. Ahora, y las estrategias corporativas. Entonces, para tomar la decisión de cuál estrategia corporativa o en los otros niveles, cuál estrategia competitivas o funcionales vamos a tomar, ¿sí? O vamos a orientar nuestra organización, es importante que tomemos decisiones, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es una decisión? ¿Qué creen ustedes que es una decisión? ¿Qué creen que es una decisión? Algo que elegimos. Bien, Ana, muy bien. Basado en el análisis de hacia dónde queremos llegar. Uh-huh. Bien. Bien, bien, bien. ¿Quién más? Sí, bueno, una decisión es una elección, ¿sí? Entre dos o más alternativas, ¿sí? Orientados, obviamente, a nuestros fines, a los objetivos que tenemos, ¿sí? Ahora, el elegir una alternativa no es del todo sencillo, o mejor dicho, no siempre es sencillo. A veces sí, a veces es sencillo, pero generalmente la toma de decisiones no son para nada fáciles, ¿sí? Y la toma de decisiones se da en cada una de las etapas del proceso administrativo, ya sea en la planeación, ¿sí? Como estábamos viendo en las estrategias, ¿sí? o en la administración estratégica, en la organización, en la dirección y en el control. Entonces, el gerente o el decisor, ¿sí? Tiene que establecer algún tipo de proceso, ¿sí? Que facilite la toma de decisiones, ¿sí? Bien, ahora, no todas las decisiones, digamos, transcurren por este proceso que vamos a mencionar. Disculpe, Pero, sí, Valeria. ¿puede repetir si dijo que la persona tiene que decidir o seguir cierto proceso para tomar una decisión? No le entendí esa parte. Claro, el gerente, o quienes toman las decisiones en la organización, digamos, debe seguir un cierto proceso para la toma de las mismas, ¿sí? Aunque no todas las decisiones que se toman siguen el proceso que vamos a ver a continuación, ¿sí? Este proceso, este proceso decisorio, digamos, implica 8 pasos, ¿sí? Lo encuentran en el libro, pero son pasos muy simples. Primero, se identifica el problema, ¿sí? Y un problema es un obstáculo que dificulta el logro del objetivo,
¿sí? O sea, cuando tomamos una decisión, decía Micaela recién, elegimos en base al fin que queremos conseguir, ¿cierto? Elegimos alguna alternativa en base al fin que queremos conseguir. Porque se nos presenta un problema, hay algún problema que se nos presenta y nos dificulta el camino que queremos llegar, ¿sí? Entonces identificamos el problema, ¿sí? El segundo paso, ahora, antes de ir al segundo paso, no siempre los problemas son fáciles de determinar, ¿sí? A veces pensamos que estamos ante un problema, pero en realidad estamos ante el síntoma de un problema, ¿sí? Cuando nosotros, como administradores, como gerentes, como responsables de alguna área, nos encontramos con un obstáculo, o una situación conflictiva, podemos establecer o decir que es un problema. Pero en realidad debemos analizar realmente si ese es un problema, es el síntoma de un problema posterior, ¿sí? Por ejemplo, si se caen las ventas de un periodo determinado, podemos decir que el problema es ese, que se cayó la venta. Ahora, puede ser que en realidad el problema es que se cayeron las ventas porque la calidad del producto no era la adecuada, ¿sí? O se cayeron las ventas porque el canal de distribución tuvo complicaciones, ¿sí? Entonces, debemos realmente identificar el problema, ¿sí? Una vez identificado, sí, que no es fácil identificar algunos problemas, ¿sí? Pasamos al siguiente paso. Para el siguiente paso es la determinación de los criterios de decisión, ¿sí? Cuando la persona que toma la decisión o las decisiones identifica el problema, debe también determinar cuáles son los criterios de decisión que son importantes para resolverlo, ¿sí? Ahora, determina cuáles criterios pueden ser los necesarios para resolver ese problema. No los analiza, sino los lista, ¿sí? Luego sigue al tercer paso, que es la ponderación de esos criterios. En la ponderación de los criterios vamos a determinar cuál criterio tiene mayor relevancia que otro, ¿sí? Entonces, asigna a cada uno de los criterios determinados el grado de significatividad o el grado de relevancia que tiene. Hay diferentes formas de hacerlo, establecer el de mayor relevancia con un grado superior, de 10, de 100, de lo que fuere, ¿sí? Y respecto de ese, cuál es la ponderación de los otros criterios. ¿Se entiende hasta ahí, no? Bien. Sí. Geniality. Una vez ponderado los criterios de solución, ¿sí? Y los criterios de decisión, desarrollamos el cuarto paso, que es el desarrollo de las alternativas, ¿sí? Entonces, es decir, bueno, pondero los criterios. Digo, este criterio de decisión que creo es el más relevante. Bueno, y desarrollo alternativas, ¿sí? Desarrollo alternativas viables para resolver el problema, ¿sí? Y en este punto, el tomador de decisiones tiene que ser creativo,
innovador, ¿sí? Digamos, establecer esas alternativas que a él le parezcan que, sin evaluarlas todavía, puedan ser las que nos lleven a la solución, ¿sí? Profe, ¿y cuál era la tercera? La ponderación de los criterios. Habíamos establecido criterios, ¿sí?, de decisión, y luego decíamos cuáles de los criterios que habíamos mencionado tienen mayor relevancia, ¿sí? Luego de la ponderación de esos criterios, establecemos, digamos, desarrollamos alternativas, ¿sí?, o listamos alternativas viables para resolver el problema. Y luego analizamos, es el quinto paso, analizamos esas alternativas, ¿sí? ¿Cuáles son las más viables? ¿Cuál alternativa recibe una calificación mayor? Hay métodos para establecer la ponderación de las alternativas que nos permita a nosotros decir realmente esta alternativa es la que se corresponde al mayor resultado, a la optimización o a la resolución de ese problema, ¿sí? Se selecciona la alternativa, sería el paso 6, ¿sí? El paso 7, se implementa esa alternativa, ¿sí? Y el paso 8, se evalúa la eficacia de esa decisión, ¿sí? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Esos son los 8 pasos que hace el proceso. Sí, Valeria. ¿Se soluciona la alternativa después los dos otros que dijo? ¿Los podría volver a repetir? Bien, le voy a responder primero a Keila, que dice cuál es la 5. La 5 es el análisis de las alternativas. O sea, nosotros en la 4 desarrollamos alternativas, listamos ciertas alternativas que pensamos que puede solucionar el problema, ¿sí? Luego analizamos cada una de esas alternativas, ¿sí? Las ponderamos respecto a los criterios que habíamos establecido, ¿sí? Luego seleccionamos alternativa. El sexto paso es la selección de la alternativa y el séptimo paso es la implementación de la alternativa, o sea, tomamos la decisión, ¿sí?, sobre esa alternativa, la llevamos a cabo, la ponemos en práctica, ¿sí? Y el octavo paso es la evaluación de la eficacia de esa decisión tomada. Si bien parece engorroso esto, estos pasos o este proceso decisorio, es en algunos problemas, digamos, no se toman en cuenta todos los pasos, en otros sí, depende, ¿sí? Pero es un buen ejercicio de, digamos, sistematizar, ¿sí?, la toma de decisiones, ¿sí? Entonces, decimos, bueno, se nos presenta un problema. Bueno, definamos el problema. Sí, es un problema. Sí, este es un problema. O no, es el síntoma de otro problema, ¿sí? Entonces, establezcamos cuál es el problema. Ah, sí, ya lo determinamos. Listo, ya está. Sabemos qué es lo que nos pasa, ¿sí? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es lo que está obstaculizando nuestro camino a la consecución de los objetivos, ¿sí? Y entonces ahí establecemos los criterios de decisión, ¿sí? Decimos, ¿cuáles criterios de decisión serían importantes o relevantes para resolverlo? Luego ponderamos esos criterios, cuál de estos criterios creemos que es el que tiene mayor relevancia, importancia, ¿sí? Desarrollamos alternativas para cada uno de esos criterios, ¿sí? Analizamos las alternativas, seleccionamos
seleccionamos una de ellas, la ponemos en práctica y luego evaluamos la eficacia de esa decisión. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Genial, y entonces. Bien. Ahora, habíamos dicho que el proceso de la toma de decisión está dado en todo el proceso administrativo que conlleva la planificación, organización, dirección y control. ¿Sí? Bien. Pero la toma de decisión, ya sea en cualquier etapa del proceso administrativo, no siempre consume mucho tiempo, o es engorroso, o se hace todo este paso que estábamos analizando. ¿Sí? Entonces, pero algunos sí. ¿Sí? ¿Cómo establecer esto? A ver. Los gerentes permanentemente están tomando decisiones. O sea, hablo de gerentes, pero todas aquellas personas que tengan un grado de responsabilidad permanentemente están tomando decisiones. ¿Sí? Todo el tiempo. Ya sea simple o compleja, de acuerdo a su jerarquía, a su función o a su responsabilidad. ¿Sí? Y esas decisiones pueden ser muy engorrosas o muy sencillas o repetitivas, ¿sí? Pero toda decisión requiere un cierto grado de reflexión, de evaluación, ¿sí? Y se estableció, ¿sí?, 4 tipos o 4 perspectivas que utilizan los gerentes o los decisores para tomar las decisiones, ¿sí? Una de ellas es la toma de decisiones racionales, ¿sí? O la toma racional de decisiones. En este proceso de toma de decisión involucra la elección entre alternativas lógicas, consistentes y que maximicen el valor, ¿sí? Es como tomar una decisión llevando el proceso que acabamos de mencionar, ¿no? ¿Sí? Pero buscando, perdón. No, le iba a preguntar que si podía repetir porque no escuché qué dijo antes de toma racional de decisiones. Claro, si bien los gerentes o los que toman decisiones, ya sea el grado de responsabilidad, jerarquía o función que tengan, permanentemente están tomando decisiones. Algunas son complejas y otras son sencillas, pero aun cuando sean sencillas, ¿sí?, llevan un proceso de reflexión, de evaluación, ¿sí? Y entonces se estableció, ¿sí?, 4 perspectivas que utilizan los gerentes para tomar las decisiones. La primera de ellas es la toma racional de decisiones, ¿sí? Entonces, decimos que toman la decisión, ¿sí?, en manera racional, suponiendo que basan su determinación en la elección de alternativas lógicas y consistentes. Hay que maximicen el valor, ¿sí? Ahora, no siempre, ¿sí?, hay una toma racional de decisiones. Porque para tomar una decisión, ese decisor tiene que estar completamente seguro, ¿sí?, arribado a
a una determinación lógica, secuencial, debe ser completamente objetivo, ¿sí? Y entonces, la decisión que va a tomar siempre va a ser aquella que maximice, ¿sí? Que maximice el beneficio, la utilidad o la resolución del conflicto, del problema que tenga. No se logra siempre, no, o sea, es muy difícil que haya una toma de decisiones racional, completa, objetiva, ¿sí? No se logra eso siempre, es muy difícil de hacer. Por eso, la otra perspectiva que le sigue a esta es la toma de decisiones con una racionalidad limitada, ¿sí? Entonces, esta racionalidad limitada es racional, pero limitada por la capacidad del individuo, del decisor, para procesar la información. Cuando nosotros establecemos, ¿sí? Y determinamos los criterios, ponderamos esos criterios, analizamos determinamos las alternativas, las analizamos y elegimos la mejor de ellas. No siempre contamos con toda la información necesaria. No siempre se cuenta con la información necesaria. Y tampoco, no siempre, ¿sí? El que toma las decisiones tiene la capacidad, ¿sí? Para procesar toda la información. No sé si se entiende esa parte, ¿sí? Entonces, se dice que como es imposible analizar toda la información relativa a cada una de las alternativas disponibles, se llega a un punto en que los gerentes transigen, ¿sí? Transigen con una solución aceptable. Es decir, que si bien no se maximiza el beneficio, ayuda a resolver medianamente o razonablemente el problema o el conflicto o la situación, ¿sí? Transigir es aceptar soluciones, ¿sí? Que no maximizan el beneficio, pero contribuyen a solucionar el problema que se buscaba resolver, ¿sí? Ahora, cuando la toma de decisiones está está influida, ¿sí? Está influida o influenciada por la cultura, el tipo de organización, la política interna, no sé, el poder que se tenga, el poder que tenga la organización respecto a alguna condición, etcétera, ¿sí? Se da lo que se llama una intensificación del compromiso, que es una actitud característica de quien, digamos, se mantiene en una decisión, ¿sí? Se apega a una decisión, a pesar de que la misma no sea correcta o tenga algunos vicios que la hagan incorrecta. O sea, es como una actitud característica, obstinada, de apegarse a una decisión, a pesar de que no sea la adecuada o la mejor decisión que se tome. Este tipo de decisiones se dan cuando aquel que toma la decisión confía o en su experiencia o deja de lado los datos objetivos, es aquel obstinado, digamos así, ¿sí? Es aquel obstinado que sigue, o sea, sigue en la misma tesitura, aunque no tenga razón. O sea, vamos por el camino, no me importa nada, tengas razón, tomas. Digamos,
digamos, si forma parte de la toma de decisiones de racionalidad limitada, porque, digamos, decíamos al comienzo que está limitada también por la capacidad del individuo de procesar la información, ¿cierto? Entonces, están aquellos que caen en el fenómeno de la intensificación del compromiso. La tercera perspectiva es la toma de decisión teniendo en cuenta la intuición, ¿sí? Habíamos hablado ya de la intuición y lo favorable que era, pero de una intuición acompañada de información adecuada, veraz, oportuna, cierta, ¿sí? Y que a veces esa intuición nos llevaba a nosotros a elegir o realizar alguna acción y que esa acción sea favorable a la organización. Espero que recuerden, y bueno, esta es una de las perspectivas de la toma de decisión, el papel que juega la intuición realmente es fundamental, ¿sí? Depende el grado de intuición que se tenga, ¿sí? O qué tan común es la toma de decisiones intuitivas, ¿sí? Va a estar, vamos a dar paso a Flor, va a estar, las decisiones entre lo racional y lo racional limitado, ¿sí? O puede complementar esa toma intuitiva de decisiones a las formas que vimos antes, ¿sí? Pero es muy común que se ponga en relevancia el papel de la toma de decisiones intuitivas por la experiencia, porque hay ciertos problemas que se han sucedido en el pasado y se han solucionado de cierta manera, y hay otras situaciones que tuvieron unas características similares y se resolvieron de tal manera, o a mí me parece que para este otro lado, y voy a orientar mis estrategias hacia ese punto o no, ¿sí? Ahora, el hecho que se ponga de manifiesto lo intuitivo, ¿sí? El tomar las decisiones con base en esa experiencia, los sentimientos, en la intuición, no necesariamente te da la resolución del problema del conflicto, ¿sí? Y la cuarta perspectiva es la toma de decisiones basándonos en las evidencias, ¿sí? Que es la que actualmente se está o tiene mayor significación, ¿sí? Claro, Valeria, sí, el 22 sí, tal cual. Tal como dijo la última. La toma de decisiones, ¿sí? Basadas en evidencia, o la administración basada en evidencias. La toma de decisiones, ¿sí? Y el papel de la administración basada en la evidencia, que es un uso sistemático de las mejores evidencias disponibles para mejorar la práctica administrativa, ¿sí? Entonces, la premisa es que, por ejemplo, todo proceso de toma de decisiones es susceptible de una mejora mediante el uso de evidencias relevantes, ¿sí? Ahora, basándonos en las evidencias, Las evidencias son la información con la que disponemos, ¿sí? A ver,
la administración basada en la evidencia, ¿sí? Tiene que ver con 4 elementos fundamentales, ¿sí? Que son la pericia y el criterio de la persona que toma la decisión. La evidencia externa, ¿sí? Que ha sido evaluada por el decisor, ¿sí? Las opiniones, los valores de aquellos que se van a ver afectados con la decisión, ¿sí? O sea, las opiniones, las preferencias, ¿sí? Los valores de aquellos que se van a ver afectados con la decisión. Y la cuarta, los factores organizacionales importantes, ¿cierto? Como el contexto, las circunstancias, los integrantes, etcétera. Más o menos se entiende eso ahí, ¿no? Sí. La perspectiva que tiene mayor relevancia hoy en día, ¿sí? En cuanto a la toma de decisiones, es aquella que está en la administración basada en las evidencias, ¿sí? El tercer elemento de las basadas en la evidencia, ¿sí? Entonces dijimos, la pericia y el criterio del que toma la decisión. La segunda, la evidencia externa, ¿sí? O sea, los datos que recogen el que toma la decisión, la información que recibe y que ha sido evaluada por ¿sí? La tercera, el tercer elemento es las opiniones, las preferencias, los valores de aquellos que se van a ver afectados por la decisión que lo tome, ¿sí? Y la cuarta, ¿sí? el cuarto elemento, ¿sí? Los factores organizacionales internos, importantes, como el contexto, las circunstancias, o sea, el momento en que se está, los integrantes de la organización, o sea, la administración basada en evidencia, la toma de decisión por la administración basada en evidencia, está más allá del proceso de decisión que se lleva a cabo, ¿sí? Está orientada o enfocada en abarcar la mayor cantidad, ¿sí? Posible de información, de tener en cuenta el criterio de quien las toma, de las consecuencias que pueden afectar en quienes se toma la decisión, ¿sí? La organización en sí, en su conjunto, lo que hace a la organización como tal. Entonces, digamos, esta cuarta perspectiva es bastante utilizada en estos tiempos. Obviamente, no todas las situaciones o todas las decisiones van a llevar necesariamente la utilización de esta última perspectiva, ¿cierto? Algunas decisiones, de acuerdo al problema que se tenga, va a ser resuelta, ¿sí? Por una decisión racional o una decisión racional limitada o por la intuición o digamos, complementada una decisión racional limitada con la intuición, ¿sí? ¿Se entiende más o menos hasta ahí, no? Díganme sí. Sí, profe, para mí está claro. Bien. Sí, sí. Genial, ¿sí? Ahora, vamos a definir los tipos de decisiones, ¿sí? Hay dos tipos de decisiones, ¿sí?
dependiendo de los problemas, ¿sí? A ver. Dependiendo de la naturaleza del problema, el gerente o el decisor puede utilizar uno de los dos tipos de decisiones diferentes, ¿sí? Si el problema es estructurado, ¿sí? Puede tomar decisiones programadas. Si el problema no es estructurado, ¿sí? Puede tomar decisiones no programadas, ¿sí? Es decir, ¿no? O sea, pero ¿cómo nos damos cuenta que un problema es estructurado? Para tomar una decisión programada, ¿sí? Los problemas son aquellos que son simples, sencillos, conocidos o fáciles de definir, ¿sí? Y la decisión programada es una decisión repetitiva, ¿sí? Que puede ser manejada de una manera rutinaria, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver. Tengo problemas estructurados y tomamos decisiones programadas, ¿sí? Milagro. Y problemas no estructurados y tomamos decisiones no programadas, ¿sí? Para problemas estructurados, que son sencillos, fáciles, ¿sí? O conocidos, ¿sí? Se toma una decisión programada, que esa decisión es repetitiva, que puede ser rutinaria, que está manejada con un método rutinario o es establecida taxativamente. Ya lo vamos a ver ahí. Ahora, a ver. Compro una ropa, ¿sí? Una camisa, y tiene una falla y la voy a devolver, ¿sí? Bien. Se presenta un problema, digamos, un problema estructurado porque es sencillo, ¿sí? Generalmente sucede que viene a hacer un cambio, listo. Entonces mi decisión es o cambiarle o devolverle el dinero, ¿sí? Esa decisión, ¿sí? Ante ese problema, porque es la insatisfacción de un cliente, ¿sí? Que es común, que es habitual, ¿sí? Para un problema tal, defino una solución, ¿sí? Defino una decisión, ¿sí? Programada. Vienen por una falla en la prenda, le cambiamos la prenda, ¿sí? O le devolvemos el dinero, cualquiera de las dos, ¿sí? Ahora, las decisiones programadas, de acuerdo a cómo sea el problema, ¿sí? Pueden estar, digamos, establecidas, digamos, en diferentes programas, podemos decirlo así, o diferentes métodos, ¿sí? Que pueden ser un procedimiento, una regla o una política, ¿sí? El procedimiento es una serie de pasos secuenciales, ¿sí? Que se utilizan para responder ante un problema estructurado, el que vimos recién, ¿sí? Una regla está dada, ¿sí? O es una declaración explícita, qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no. Por ejemplo, ¿sí? Vengo yo a devolver la prenda o cambiarla, ¿sí? Pero resulta que la prenda está manchada, ¿sí? La manché yo con algo, no sé, la ensucié, ¿sí? Por regla, ¿sí? Me dice que si está manchada, no se cambia. Lo siento, señor, lamento mucho su insatisfacción, pero no se cambia, ¿sí? O cierto grado de falla puede generar esta decisión, ¿sí? Entonces,
el procedimiento es qué es lo que hacemos cuando sucede alguna dificultad, ¿sí? Las reglas nos establecen qué se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿sí? Y la política es algo que es un lineamiento, digamos, que nos da referencia de cómo actuar, pero no nos dice cómo actuar, ¿sí? Puede ser que nos diga, bueno, ante un problema estructurado, ¿sí? El gerente que actúe conforme a esta premisa. El cliente tiene la razón, ¿sí? Bien, si al cliente quiere que le devolvamos la plata, le devolvemos la plata. Si el cliente quiere que le cambiemos la prenda, le cambiamos la prenda, ¿sí? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Entonces, este tipo de decisión, problema estructurado, corresponde a decisiones programadas. Ahora, ¿cuáles son los problemas no estructurados? Sí. Son problemas nuevos, que nunca pasaron, ¿sí? Problemas que no sé, no se tiene información sobre los mismos, ¿sí? O la información es incompleta, o sea, es algo no común. O sea, el otro lado de lo que vimos recién, algo que no sucede nunca, o nunca ha sucedido, o no tengo recuerdo de que haya sucedido, o no tengo información de eso, ¿sí? Entonces, las decisiones que se van a tomar respecto de estos problemas no estructurados también son no programadas, porque son decisiones únicas y no recurrentes, ¿sí? Que requieren soluciones específicas. No sé, establecer la apertura de una sucursal, ¿sí? ¿Dónde abrimos la sucursal? En Río Grande, en Tolwyn, Ushuaia. ¿Dónde la abrimos la sucursal? ¿Qué vamos a hacer? O sea, se nos genera ese problema y entonces tenemos que tomar decisiones que no son programadas, ¿sí? Ahora, vimos estos dos tipos, ¿sí? Pero también estos tipos de decisiones, ¿sí? Planteados, ¿sí? Decisiones programadas y decisiones no programadas, están, eh, digamos, están basadas por ciertas condiciones, ¿sí? O sea, cuando el gerente tiene que tomar una decisión, se enfrentan a tres condiciones muy distintas, que son la certidumbre, el riesgo y la incertidumbre, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Vimos los tipos, programados, no programados, y las condiciones en que se pueden tomar estas decisiones, ¿sí? Sí, condiciones o los ambientes que se pueden tomar estas decisiones, ¿sí? Con certidumbre, con riesgo o con incertidumbre. Cuando decimos que hay una condición de certidumbre, ¿sí? Cuando, digamos, para tomar la decisión, conocemos todas las variables, sabemos exactamente cuál es la mejor alternativa, tenemos bien conocido el comportamiento que hay, ¿sí? O sea, estoy al tanto de todos los resultados posibles que se pueden presentar o los escenarios que se pueden presentar respecto a la decisión que voy a tomar. Entonces, estoy en un ambiente de certidumbre, o sea, tengo una condición de certidumbre. Ya sé lo que va a pasar, listo, hago esto. ¿Sí? Bien. Puede ser que exista una condición de riesgo, ¿sí? Y
es la que generalmente es la que se da, ¿sí? No tenemos toda la información, porque no contamos, o sea, no sabemos qué va a pasar en cada uno de los escenarios, ¿sí? O no sabemos, como en el otro grado de incertidumbre, cuáles van a ser los resultados realmente posibles que vamos a obtener. En el riesgo tenemos una aproximación, podemos sacar algún tipo de probabilidad y tomamos decisiones en grado de riesgo cuando la información o no es del todo completa o no es del todo oportuna, pero tenemos históricamente, digamos, datos históricos que nos orientan o nos dan un grado de certeza o de probabilidad, ¿sí? Y en base a eso tomamos la decisión, ¿sí? Por ejemplo, tomamos una decisión estratégica corporativa de crecimiento porque los datos que tenemos, digamos, de la economía nos permiten vislumbrar un cierto grado de estabilidad económica por diversas características que dan las políticas, la tecnología, etcétera, ¿sí? Entonces, con un cierto riesgo, tomamos una decisión, ¿sí? ¿Se entiende eso hasta ahí, no? Y la tercera condición es en un ambiente de incertidumbre. Y en esto generalmente, digamos, no es que haya una incertidumbre total, pero hay un alto grado de desconocimiento o de falta de información, o de falta de capacidad también, ¿sí? Pero más que nada, hay algo que no nos permite calcular probabilidades de ocurrencia, no nos permite establecer grados de certeza, ¿sí? Y decimos que estamos trabajando en unas condiciones de incertidumbre, ¿sí? O sea, no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Y eso es generalmente lo que ocurre en las organizaciones. O sea, se toman decisiones bajo circunstancias de incertidumbre o la elección de una alternativa está influenciada por la cantidad de información disponible y que esa información disponible es la que está, o sea, no necesariamente está completa, no necesariamente está disponible, ¿sí? Sí, también por falta de experiencia se puede dar, digamos, pero más que nada en la condición de incertidumbre es cuando no se tiene la información necesaria para hacerlo. Por ejemplo, no sé, decidimos, o sea, tomamos una decisión respecto a ¿tiene una sucursal o no? ¿Sí? Tomamos una decisión de abrir una sucursal o no, o sea, y realmente no tenemos toda la información necesaria para determinar si podemos abrir o no. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cómo va a andar el país, no sabemos cómo va a estar la provincia, no sabemos quizá las barreras de entrada al mercado en ese lugar donde tengamos, no sabemos realmente cuál es la competencia que tenemos, etc. Así que bueno. Nos quedan 5 minutos. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a seguir la clase que viene. Vamos a seguir, ya vimos tipos de decisiones. Segundo. Ahí vamos a ver los estilos
la toma de decisión. Bueno, nos vemos ¿alguna consulta, algo que quieran decir antes de irnos? ¿No? Bueno, genial entonces. Les agradezco mucho, nos vemos el viernes. El trabajo práctico es para el viernes 28, yo me equivoqué. Los parciales creo que son a fines de junio. A ver, ya les digo. Así que yo creo que vamos a tener la posibilidad de un tercer práctico. Del 21 de junio al 8 de julio van a ser los parciales y los recuperatorios también. Así que quizá tengamos un tercer trabajo práctico que va a incluir este tipo de Profe, lo que ¿cómo va a vimos. ser la metodología para rendir el parcial? Mañana me tengo que juntar con Sebastián Álvarez, que es el coordinador, y seguramente nos va a decir, pero seguramente va a ser como un trabajo práctico, con tiempo limitado, ¿sí? En el horario de la clase. Ya van a comenzar, y termine la clase, ahí se va a tener que entregar. Y las notas van a ser ahí nomás, para luego hacer el recuperatorio. Tengan en cuenta que para las notas finales tenemos que ver los trabajos prácticos, la asistencia y ese tipo de cosas. Bueno, la asistencia ya hablamos un poco de eso, pero los trabajos prácticos sí. Así que bueno, les agradezco mucho y estamos en contacto. Cualquier cosita, me mandan un mail, me escriben, no hay ningún problema. Y nos vemos el viernes a las 7:30. Que anden muy bien. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches. Chao.